y las lentes se posaron sobre aquellos papeles. Cansados, fatigados, ajados del paso del tiempo y fuera de las prisas cotidianas de una época alejada de anales, crónicas y semblanzas, esperaban aquellos pliegos ansiosos que la mano hábil del historiador desempolvaran fajas y tejuelos, lomos y portadas. La obra no era desmedida, ni colosal, era simplemente centenaria. Pues allí, entre los fondos de Julián P. Martín, de los señores San de Mambrós y compañía, de los sanluqueños don Manuel María González Ángel y don Juan Bautista Dubós López de Haro, Cabeza de Zarco, Patricio Gardey, Osborne y compañía, o el caballero de la Orden de Calatrava y regidor perpetuo de aquella Sanlúcar con ventanas a las Américas, don Francisco Gil de Ledesma y Sotomayor, entre demás comerciantes de centurias pasadas, se encerraba gran parte de la historia social, industrial y económica de nuestra comarca vinatera, de nuestra historia industrial. Aquel inmenso puzzle era necesario ser montado con la diligencia y justeza propio de los detectives de la historia. Sí, aquellos de fehacientes fechas y localizaciones correctas, aquellos de renglones eclécticos y lejos de entelequias, aquellos que son el reflejo del pasado en pleno siglo XXI. En aquella mesa, las lentes reposaban fatigada vista. El constante tragado de saliva y la intuición clavada en aquella marabunta de datos y reseñas cuadraban reales de vellón en cada bota embarcada en el puerto de Bonanza o de Cádiz. Relataban fehacientemente las ventas de aquellos exportadores de las grandes casas bodegueras del momento: Juan Auria y sobrinos, Pedro Beigbeder, los señores de Moreno de Mora, Damián de Goñi o los reconocidos de Gordon y compañía. Y aguardaban el nuevo envite a aquellos anteojos abatidos, porque todavía quedaba por cuadrar los inventarios de vinos de soleras viejas, los utensilios de bodega, herramientas de tonelería y diversa vasijería, porque todavía había que sacar a la luz los activos fijos y circulantes, porque el trabajo, queridos amigos, estaban aún por hacer. Y dispuesto a seguir, quedaron impregnados los dedos de tinta de pasar contabilidades y registros. Quedaron las marcas de la vinatería a fuego vivo en las botas que presto salía hacia nuevos mercados. Quedaron para la posteridad la taxonomía de aquellos selectos vinos, que fueron la gloria y satisfacción de los anglosajones, pajaretes, amontillados, málagas añejos, pálidos y cortados, manzanillas selectas y secos abocados. Porque todo aquello, y mucho más, quedaron bajo las fatigadas lentes, sorbos de café y amor por el trabajo bien hecho. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean nuevamente bienvenidos a Café de Levante, un Café de Levante que vuelve a situarse en este corazón bodeguero de Sanlúcar de Barrameda, aquí en Bodegas Argüeso, en la calle Mar. Y hoy vamos a hablar particularmente y especialmente de la arquitectura bodeguera. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo José Manuel Aladro Prieto, es el arquitecto y también hacedor de historias sobre este patrimonio y esta arquitectura tan nuestra. José Manuel, muchísimas gracias y bueno, encantado nuevamente de tenerte en Café de Levante. Muchas gracias, Rafael. Encantado yo de volver a estar aquí contigo, de estar con alguien interesado por el patrimonio bodeguero y sé que además interesado por las cosas a que yo me dedico, y eso siempre es un placer. Soy yo el que tiene que dar las gracias. Bueno, José Manuel, ya estuvimos en su momento en Plató hace algunos años. Hoy hemos cambiado, estamos en un sitio yo creo que más apropiado aún para hablar de tu trabajo y de tu quehacer a la hora de sacar a la luz todo este vasto patrimonio bodeguero. Una bodega es un sitio adecuado casi para cualquier cosa. Y además este aspecto casi conventual que tiene, ¿no? Ese respeto que infringe cuando entras en una bodega. Y en este caso además lo conventual ya no es solo un aspecto, en este caso lo conventual es absolutamente real, ¿no? Real, porque estamos en una dependencia del convento de Santo Domingo. Me estabas contando que formaba de esa dependencia, me estabas contando de la zona anexa y de cómo toda esta bodega había pertenecido a esos claustros, a ese espacio conventual. Sí, yo no soy un especialista de este conjunto.
pero por lo que detecto, por el sitio donde estamos, la relación con los espacios, con la calle, con el gran ámbito central, probablemente esta es una de las dependencias que conformaban el claustro de Santo Domingo. Claro. José Manuel, y dentro de tu trabajo sobre la investigación y puesta en valor del vasto patrimonio bodeguero, no solamente de Jerez, sino del puerto y de Sanlúcar, de este triángulo, digámoslo, que se forjó entre el siglo XX y el siglo XIX, hay una frase que quiero rescatar tuya, publicada en La Voz del Sur, que dice: el patrimonio bodeguero tiene que dejar de ser un problema para empezar a ser una oportunidad. José Manuel, ¿por qué piensas que actualmente tales edificaciones siguen siendo un lastre, digamos, para la ciudad o para los gobiernos actuales? Bueno, yo no considero que sean un lastre. Sí es cierto que se aborda desde las políticas urbanísticas, se aborda en muchas ocasiones como un problema, porque son edificios que se han quedado vacíos, obsoletos. Y un edificio vacío de estas dimensiones, como son los complejos bodegueros, es un auténtico problema para una ciudad en muchos sentidos, ¿no? Que además invita, por supuesto, a esa especulación urbanística lógica, ¿no? Invita a todo, y nada bueno, invita a convertirse en zonas de suciedad, zonas de abandono. Para una ciudad, un sector urbano, y en ocasiones con el tamaño que adquieren nuestros complejos, vacío sin ningún tipo de uso, es siempre un problema. Claro. Problema que impide el desarrollo cotidiano de la ciudad, ¿no? Leí dos palabras que me gustaron mucho, que es regeneración identitaria. ¿Qué entendemos por regeneración identitaria? Yo entiendo que nuestros conjuntos bodegueros, los conjuntos, las bodegas pequeñas, todo lo que es la cultura del vino en Jerez, Sanlúcar, el puerto de Santa María, son una parte esencial de la identidad de las sociedades que habitan estas ciudades, ¿no? Y dentro de esa cultura del vino, la arquitectura bodeguera es el elemento que de forma más evidente explicita la cultura del vino. No es probablemente lo más importante es el propio vino, el propio producto, no es ni siquiera lo más cotidiano, porque tenemos otras cuestiones de carácter cultural, social, con las que convivimos diariamente, que provienen de esta cultura del vino. Pero evidentemente la arquitectura siempre es el elemento más evidente, más llamativo. Y en este caso, que configuran importantes porcentajes de nuestras ciudades históricas, pues esa cuestión identitaria se ve muy expuesta a través de la arquitectura bodeguera. Regenerar la arquitectura bodeguera supone evidentemente un ejercicio de regeneración de nuestra identidad, ¿no? Claro, cuando hablamos de esa identidad colectiva, a mí me lleva a evocar a la identidad colectiva de nuestras generaciones pasadas, ¿verdad? Porque además hay un ejemplo muy interesante cuando nos acercamos a la historia, esos grabados antiguos de ciudades. Vemos, por ejemplo, que hay complejos que actualmente siguen, en este caso grandes iglesias o grandes edificios monumentales, pero también encontramos la bodega en muchos aspectos, o sea, que ha convivido, y digamos que es esa imagen, ese ideario colectivo de una ciudadanía, ¿verdad? Que está la iglesia, los grandes edificios, pero también encontramos la bodega que ha sobrevivido a siglos de historia. Sí, es que además tenemos bodegas que llevan siendo bodegas ya más de 2 siglos, ¿no? El simple hecho de la permanencia de un uso durante tanto tiempo en una ciudad, en edificios en muchos casos de esa trascendencia arquitectónica, ya eso de por sí lo configura como un elemento esencial en el paisaje de la ciudad. Claro. Y en paralelo, evidentemente, en la memoria de la ciudad que tiene la sociedad. Claro, ¿no? Porque cuando a mí se me haría imposible, ¿no? Visitar Jerez y no ver, por ejemplo, las bodegas de González Vías, ¿no? O otros complejos importantes bodegueros en el centro de Jerez. O ir al puerto y no ver el complejo del Campo de Guía, ¿no? Ese vasto complejo bodeguero. Aquí en Sanlúcar, por ejemplo, las bodegas de Hidargo, las bodegas de Argüeso, las bodegas de Barbadillo, está tan engranado con la sociedad y con el paso del tiempo que sería prácticamente imposible pensar que no estuviese. Si no estuvieran, podrían seguir siendo ciudades estupendas, pero serían otras ciudades. Claro. O sea, no se entiende Jerez sin toda la transformación urbana provocada por la arquitectura vinatera, ni el puerto de Santa María, ni Sanlúcar. Y determinados espacios de la ciudad podrían ser espacios fantásticos, pero serían otros espacios. Totalmente Eso diferente. Es lo que yo entiendo como una cuestión identitaria. No quiero decir con eso que nuestras ciudades, porque tengan bodegas, sean mejores o peores que otras. Lo que son es exclusivas.
Y esa exclusividad forma parte de nuestra identidad. Claro que sí, claro que sí. En su momento hablamos de tu tesis doctoral, que me gustaría recuperar un poquito, que se llamaba La construcción de la ciudad bodega, arquitectura del vino y transformación urbana en Jerez de la Frontera en el siglo XIX. José Manuel, ¿qué tipo de factores se dieron para que Jerez se convirtiese en un caso único prácticamente en España, y me atrevería a decir en el mundo, de esa construcción atípica urbanística? Bueno, el motivo principal, el motor fundamental, fue que el vino de Jerez adquiere un prestigio internacional absolutamente extraordinario, que posibilita que desde la ciudad de Jerez se exporte una cantidad de vino que fuera de lo corriente. Ese volumen de exportación conlleva evidentemente la construcción de las infraestructuras industriales necesarias para generarlo. Tradicionalmente las bodegas del marco del Jerez no eran bodegas subterráneas, eran bodegas aéreas, no se conocen casos históricos de bodegas subterráneas, eran bodegas aéreas y bodegas urbanas. Eso implicaba que todo el volumen comercial se concentró, las infraestructuras se concentraron dentro de la ciudad. Una ciudad que era una ciudad importante, pero que se convirtió en uno de los grandes emporios industriales exportadores de España en ese momento. Entonces, todo el inmenso inversión en construcciones se hace sobre una ciudad. Una ciudad que adquiere un amplísimo porcentaje de su suelo, lo dedica a ese sistema productivo que es el del vino. De manera que la propia ciudad va a ir transformándose en muy pocos años hasta convertirse prácticamente en un ente dedicado al sistema productivo, ¿no? Además, una cosa muy curiosa, que es que esos cinturones, ese grueso urbanístico bodeguero, se forja en su mayoría con caudales y con fondos extranjeros. ¿Piensas que esa transformación urbanística, si no llegan a ser quizás por esas personas que llegan de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda o incluso del norte de España, hubiese transformado de esa manera las ciudades como la transformó? Bueno, el tema de la economía, de la historia económica del Jerez, lo ha estudiado, como bien sabe, nuestro amigo Javier Maldonado, que es el responsable de la gran transformación de la historia del Jerez, ¿no? Y él, una de las cosas que demuestra es que evidentemente la importancia del mercado exterior era fundamental para el negocio del vino, y por tanto gran cantidad de casas extranjeras se sitúan en Jerez, pero que esa trascendencia extranjera no es tan relevante como habíamos pensado. Estoy acordando ahora mismo de un artículo que hay, que no es de Javier, que dice capital español, beneficios británicos. Es decir, que yo creo que no, que los responsables de la construcción de la arquitectura bodeguera eran nacionales, eran españoles, en el sentido de que es una arquitectura que proviene de la tradición vernácula española. No es una arquitectura bodeguera importada. José Manuel, ¿cómo fue, o cronológicamente, cómo establecemos ese primer empuje de la transformación urbanística, en este caso, por ejemplo, en Jerez? ¿A qué te refieres exactamente? ¿En qué fechas empieza a transformarse realmente la ciudad de Jerez? ¿O hay varias etapas? El negocio del vino empieza a cambiar aproximadamente en el último tercio del siglo XVIII, que es cuando empieza a transformarse lo que era un sistema tradicional de crianza y venta de vino, empieza a transformarse en una auténtica agroindustria. Hay gente que no le gusta llamar a las bodegas una industria, pero es una industria, y quizá el nombre más apropiado es agroindustria, ¿no? Eso empieza a transformarse al final del siglo XVIII. Con el inicio de la transformación del negocio empiezan a surgir las nuevas bodegas. Ya conocemos que a finales del siglo XVIII hay bodegas muy grandes que se construyen en Jerez. Muy grandes, tanto que algunas de las más grandes que se van a construir a lo largo de todo el siglo XIX ya estaban en el XVIII, ¿no? Entonces, el cambio del siglo en España es muy complicado, con epidemia, la invasión francesa, etcétera, etcétera, y a partir de la tercera, cuarta década del siglo XIX es cuando aquello que se había iniciado al final del XVIII ya arranca definitivamente, y ya prácticamente el camino del Jerez es una cuesta arriba extraordinaria hasta los años 70, ¿no? Entonces hay una primera etapa a finales del siglo XVIII que se retoma a partir de los años 30, fundamentalmente del XIX. Sí, los que hemos estudiado un poquito esa historia final del XIX, verdad que la decadencia, ¿no?,
la pérdida de las colonias, las guerras carlistas, ese desgaste político existente, esa crisis económica galopante y por supuesto la filoxera hace que quizás ese empuje termine en 1870 o se ralentice mucho hasta finales del siglo XIX. A mediados de los años 70, del 19, ya empieza el negocio a entrar en crisis. Todavía se va a mantener con altos volúmenes de exportación durante mucho tiempo, pero ha bajado el precio, ha perdido prestigio el vino, porque probablemente no siempre se vendió el vino de la calidad demandada, fueron entrando otros factores externos y al final la filoxera, que no fue lo que acabó, sino fue lo que le dio la puntilla a una situación ya de crisis. Pero de manera de edificación, si ves tú ese parón a partir de 1870, o sea, se construyen muchos complejos bodegueros entre 1850, 40, 60, 70, y en ese último espacio lo que hacen es que las firmas van pasando de mano y de complejos bodegueros. En la segunda mitad de los años 70, prácticamente la totalidad de las grandes construcciones de Jerez están terminadas, están edificadas, ¿no? A partir de ese momento, evidentemente, van a seguir construyéndose pequeñas cosas, ya no de ese volumen, y lo que se produce sobre todo es una reorganización de grandes manzanas bodegueras, de compra de las principales firmas, las que superaron la crisis y la filoxera, pues fueron adquiriendo otras bodegas menores y terminaron de crearse algunos de los grandes complejos bodegueros. Claro. José Manuel, que actualmente, en este siglo XXI tan rápido que estamos viviendo, ¿qué salud guarda, digamos que el patrimonio urbanístico en general en Jerez? Bueno, digamos que está mejor, que entiendo que está mejor que hace unos años, que al menos hay una mayor sensibilidad y un mayor nivel de protección que hace unos años, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y sobre todo el principal problema relativo al patrimonio bodeguero, lo que queda todavía es por dotar de uso a algunas de las grandes bodegas o a todas aquellas grandes bodegas que quedan todavía sin un uso. Claro. Sin un uso de ningún tipo. Es que ese patrimonio, como tú bien decías al comienzo, cuando se abandona es expolio, es destrucción. O sea, entran las malas praxis de los amigos de lo ajeno y terminan por prácticamente desaparecer. Ha pasado recientemente, hace unos meses, una bodega muy interesante como conjunto en Jerez, que cuando la policía lo detectó la habían desmontado. Y además literalmente desmontado, porque por lo visto la intención era montarla en otro sitio, ¿no? Una cosa bastante singular, ¿no? Lo que está abandonado termina evidentemente perdiéndose. Entonces ese ahora mismo es el principal problema del patrimonio bodeguero. Se me viene a la cabeza ese famoso alambique de la calle Pizarro que todavía no sabemos cómo pudo desaparecer de allí. Un alambique extraordinario. Increíble. Que evidentemente se lo llevaron probablemente a trozos para chatarra, claro, porque era de cobre y eso vale un dinero. Claro. Otro complejo magnífico fue el de la calle Pizarro, de las bodegas Valdespinos y Solio Ruiz Mateo, y toda esa zona también guardaba una esencia, parte de ella ya ha desaparecido. Parte desaparecida. Bueno, José Manuel, ¿es el turismo una punta de lanza para intentar, digamos que proteger esos espacios urbanísticos con una calidad arquitectónica? El turismo es importante y además no vamos a negar que el turismo es la primera industria de Andalucía y que todos somos turistas, ¿no? Pero no creo que deba ser el motivo principal. El turismo puede ayudar, y en efecto está ayudando al mantenimiento de los grandes complejos bodegueros, ¿no?, que tienen abiertas a las visitas, ¿no? Pero yo creo que el principal motor debe ser la concienciación social y de los poderes públicos de la necesidad de proteger ese patrimonio. Si nos concienciáramos y si desde los poderes públicos hay conciencia de la necesidad de redotar de uso de esos espacios y de utilizarlos, y esa expresión que en cierta forma denigrada, pero que yo creo que es muy expresiva, de poner en valor estos espacios, el turismo será un añadido. ¿Qué otras opciones tenemos para salvaguardar esos espacios, que no sea en este caso el turismo? La respuesta podría ser infinitas. A ver, no debemos tener miedo a reutilizar el patrimonio. Gracias a la reutilización de edificios que se construyeron para otros usos, los hemos conservado hasta el día de hoy, ¿no? Claro.
Yo pongo muchas veces como ejemplo a la Cartuja de Sevilla. La Cartuja de Sevilla es un magnífico complejo actualmente, museo y oficinas y demás, en el que conviven los restos de la Cartuja con las chimeneas de la fábrica de loza, ¿no? Dos elementos que forman parte de la historia de Sevilla, la Cartuja y la fábrica de loza, la Cartuja, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo a reutilizar el patrimonio, sobre todo cuando es una arquitectura que ya por distintos motivos ha perdido el uso original, que difícilmente va a recuperar. No es imposible, pero difícilmente. Entonces, en Jerez tenemos casos de reutilización de bodegas, evidentemente como vivienda, que es una reutilización un poco más drástica porque transforma mucho los espacios bodegueros, pero después las hay desde lo que podrían ser reutilizaciones poco agresivas, como salones de celebraciones de todo tipo, museos, que es un uso magnífico, los hay incluso para garajes, cuando hablamos de la necesidad de aparcar en los centros históricos. No es un uso ideal, pero ¿por qué no? Pueden ser también las bodegas un aparcamiento, un aparcamiento estupendo. Pero hay bodegas transformadas en guarderías, hay bodegas transformadas en supermercados. Pues, supermercados, templos. Yo he conocido templos cristianos y templos islámicos, una mezquita. Hay bodegas transformadas en cualquier uso. Evidentemente peñas. ¿Qué pasa al final? La bodega es un espacio arquitectónico prácticamente neutro. Es decir, la bodega es un contenedor. Correcto. Un contenedor. Entonces, lo que tenemos que ser capaces de encontrar usos para ese contenidos para ese contenedor. Y los contenidos son amplísimos. A partir de ahí debemos ser capaces de determinar aquellas bodegas que por mayor interés el uso, si no puede ser bodeguero, debe ser un uso menos agresivo con el contenedor, y aquellas otras bodegas que por sus dimensiones, por su historia, por su estructura, por su estado de conservación, pueden admitir un uso que suponga un mayor nivel de transformación, ¿no? Claro, hemos pasado, yo creo que el año 2000 en adelante hemos vivido una transformación urbanística importante en ciudades netamente bodegueras, ¿no? Como Jerez, Sanlúcar, El Puerto y otras. Eso ha llevado que hemos perdido gran patrimonio. En este caso, en Jerez, me gustaría preguntarte como arquitecto, ¿cuál es el modelo urbanístico que quiere, pide o necesita Jerez? Esa pregunta me temo que no estoy yo cualificado para responderla, ¿no? Hay gente trabajando en el modelo urbanístico de Jerez con mucha más competencias y capacidades que yo para esto, ¿no? Yo lo que sí abogo por una lectura global de la ciudad en el que la componente patrimonial sea uno de los vectores fundamentales de lectura de la ciudad. Esa componente patrimonial no implica proteger los edificios aisladamente, ¿no? Sino entender la ciudad en sí misma como un organismo que necesita esa lectura patrimonial. Lectura patrimonial que no es ni siquiera restringida a los conjuntos históricos, sino que es una forma de entender, yo incluso lo ampliaría, que la sensibilidad patrimonial es una forma de entender el mundo, de afrontar el mundo, ¿no? Y defiendo desde... Y ser respetuoso con la ciudad, claro. Ser respetuoso con el mundo que estaba antes que nosotros llegáramos. Claro. Hombre, que será el que dejemos a los que vengan detrás. Yo también entiendo de que, en este caso, ciudades que históricamente han tenido mucha, nunca mejor dicho, valga la redundancia, historia, por ejemplo, como Jerez, una ciudad, ¿no?, con muchísimos edificios, palacetes, donde esa construcción desde mediados del siglo XVIII y el siglo XIX dejó pues una arquitectura muy bonita. Al haber tantísimo contenido, también es normal que parte de ese contenido poco a poco se vaya desmontando para nuevos espacios. Y en Sanlúcar ha pasado, ¿no?, muchas casas de cargadores de India, muchos bodegas graneros, otro tipo de construcción más andaluza que se han ido perdiendo, pero también es verdad porque hay muchísimo contenido dentro de la ciudad de ese tipo de construcción. Sí, tenemos la suerte de vivir en ciudades que tienen un volumen patrimonial edificado importantísimo, ¿no? Claro. Y evidentemente somos conscientes de que parte de lo que nos gusta de nuestras ciudades es el fruto de la destrucción. Claro. Algunas de las plazas de los conjuntos históricos son plazas que surgen tras la destrucción de un convento. Y hoy en día nos parecen algunos de los mejores espacios de la ciudad, ¿no? Son el fruto de la destrucción. Pero eso corresponde a otra época. Hoy en día, a principios del siglo XXI, como decía antes, la sensibilidad patrimonial debe ser una de las cuestiones básicas con las que afrontar la transformación del mundo.
Esa sensibilidad patrimonial, entendida de forma amplia, engloba el patrimonio cultural, que es de lo que estamos hablando, pero también el patrimonio natural. Al fin y al cabo, nuestro principal patrimonio es el mundo, es la tierra, ¿no? Entonces, esa misma sensibilidad con la que queremos ahora mismo afrontar la transformación del territorio, de una sensibilidad del patrimonio natural, una sensibilidad que podríamos decir ecologista, para que nos entendamos, es con la que, desde mi punto de vista, deberíamos afrontar la transformación y el crecimiento de la ciudad, lo cual no implica para nada ni congelación, ni musealización de las ciudades, ni nada por el estilo, ¿no? Pero además, lo que dices es que realmente no está reñido con el nuevo mundo que vivimos. O sea, son espacios, como dice, que se pueden adecuar a se pueden adecuar de una u otra forma y quedan, digamos que, enclaustrados en la historia y en pleno siglo XXI sin ningún tipo de problema. Claro, claro, como ha pasado con las arquitecturas siempre a lo largo de la historia. Claro. ¿Cuántos edificios no han sido una cosa en origen, después fueron otra, después otra, y así han ido llegando, ¿no? Sin olvidar además que el edificio por sí mismo tiene un valor propio, pero al mismo tiempo estos edificios, cuando ya hablando de bodegas en concreto, estos edificios son fundamentalmente objetos urbanos, sí, son los principales configuradores de nuestras ciudades, del puerto de Sanlúcar y Jerez. Entonces, la preservación del edificio, aunque pierda su uso original, supone la preservación de las ciudades. Esa componente urbana es la que, desde mi punto de vista, es la principal de la arquitectura bodeguera, ¿no? Claro. Bueno, José Manuel, vamos a pasar unos momentos a publicidad y bueno, seguimos hablando de este patrimonio bodeguero y de esta arquitectura tan nuestra. Muy bien. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros seguimos hablando de patrimonio urbanístico y de este patrimonio bodeguero de esta Baja Andalucía, en este caso con José Manuel Aladro Prieto. José Manuel, hemos hablado de esos espacios reconvertidos o no dentro de las ciudades, en este caso las bodegas, pero también hay todavía, digamos que una lección que nos ha costado todavía aprender en gran parte, que es lo que está fuera de los cascos urbanos, en este caso las casas rurales, las casas de campo, esos antiguos cortijos y tal, que en su mayoría hay muchos que se preservan y bien preservados, pero también hay una gran cantidad que están desapareciendo de una manera inexorable. Andalucía en general tiene un patrimonio rural espectacular. Yo tuve la suerte de prácticamente uno de los primeros trabajos que hice recién titulado fue participar en el inventario de cortijos, haciendas y lagares de la Junta de Andalucía, ¿no? Y yo descubrí un mundo absolutamente desconocido para mí, del que desde luego en la carrera nadie me había hablado, de toda la arquitectura de los cortijos, de las haciendas y en concreto en el marco del Jerez de las casas de viña. Y la verdad que fue un mundo que me entusiasmó y de las primeras cosas que escribí fue sobre las casas de viña, ¿no? Es un patrimonio muy delicado porque el campo ha cambiado, las tareas agrícolas han cambiado, la gente ya no vive en el campo porque no tiene necesidad de vivir en el campo y pues ha pasado igual que hablábamos antes, que gran parte de esos espacios se han quedado obsoletos, ¿no? Sobre todo muy abandonados y lejos de cualquier... Y aún así, Rafael, en la provincia de Cádiz el grado de conservación de la arquitectura agraria es bastante más elevado que en otros lugares, ¿no? Sí. Recuerdo la anécdota del fotógrafo que nos acompañaba haciendo el inventario de cortijos, que era un magnífico fotógrafo, decía que no le gustaba hacer fotos en la provincia de Cádiz porque aquí los cortijos estaban muy bien conservados y que a él le gustaba hacer fotos de ruinas, tenía esa componente romántica de la ruina en la naturaleza y que aquí estaban demasiado bien conservados, ¿no? Yo cuando, aquí en Sanlúcar, por ejemplo, tenemos la Atalaya, ¿no? Que era un magnífico complejo que ha terminado totalmente, prácticamente desmontado y en el suelo, y otras casas de viñas que también, es una auténtica pena, pero ante eso... Ya lo que nos queda es salvaguardar lo poco o lo mucho que tenemos. No, nos queda salvaguardar lo mucho que tenemos, lo mucho que tenemos.
Las casas de viña han abierto ahora una vía de conservación, que es todo el tema del enoturismo rural y demás, que está muy bien, ¿no? Pero claro, eso tampoco va a salvarlo todo. Mismo, al final, lo importante es que seamos conscientes del valor que tienen estas construcciones, ¿no? Claro. José Manuel, ¿qué factores pueden llevar actualmente, o los que hayan pasado antiguamente, para que una manzana bodeguera o un complejo grande bodeguero o incluso una bodega individual terminase en el suelo y derrumbada para construir otra cosa? Yo confío que ya no queden factores para derribar las bodegas. Creo que en concreto el Plan General de Jerez, dentro del conjunto histórico, tiene protegido la totalidad de los cascos, que es el plan general que mejor conozco. Y desde mi posicionamiento, lo importante es conservar el mayor porcentaje de arquitectura bodeguera, porque es el conjunto de esa arquitectura bodeguera la que define nuestras ciudades. Después, cada casco individualmente soportará valores arquitectónicos, valores históricos, valores de referencia de las propias empresas, pero lo importante es que este conjunto bodeguero es lo que define la estructura urbana y espacial de nuestras bodegas. A partir de ahí, lo que tendremos que ser capaces de afinar cómo reutilizar y con qué grado de reutilización podemos aplicar a cada una de estas bodegas, ¿no? Particularmente, y ahora buscando tu opinión más personal, como arquitecto, ¿qué complejo es bodeguero o qué bodega de las que ya no están en nuestros inventarios hubieses salvado, o que más te hayan dolido que hayan desaparecido? Pues sí hay una. Sí hay una, que además fue un descubrimiento que yo hice de post-mortem. Descubrí su valor cuando ya no existía. Una manzana una manzana bodeguera que había en Jerez de la Frontera, frente a la estación de trenes, que cuando en mi trabajo investigo esa manzana, investigo los procesos de formación, porque es una manzana que yo tenía certeza de su origen muy antiguo, descubro que dentro de la manzana se había conservado una bodega posiblemente de final del siglo XVI. Una bodega extraordinaria, probablemente la bodega más grande que se había construido hasta el momento y posiblemente no superada hasta el siglo XVIII, y se había preservado allí, inserta en un conjunto de bodegas que se construyeron ya a partir del siglo XIX, y en el proceso de transformación de esa manzana, que estaba en el límite del conjunto histórico de su desaparición, pues cayó también esa bodega, ¿no? Lo cual evidentemente es una tristeza. ¿Sabes la firma de quién podía ser? ¿La casa de quién era? Como casi todos nuestros cascos bodegueros, fue de sucesivas empresas, ¿no? En su origen, en el 16, no recuerdo el nombre. Recuerdo que la llamaban El Galeón, que es muy expresivo, ¿no? El mote, es decir, que era tan grande que a la gente le recordaba que hay un barco. Increíble. Le recordaba un galeón, ¿no? Y fue de Paul, de la bodega Paul. Después quiero recordar que fue de Gutiérrez Hermanos. Tuvo diversos... De Paul y Angulo, ¿no? No, Hermanos Paul. De Hermanos Paul. Lo que ya no recuerdo cuál fue la última empresa que la ocupó, eso no lo recuerdo. Hay una frase también tuya que a mí me gusta mucho, que te la voy a citar si me lo permites, que pone: si no se hubieran reutilizado conventos, no tendríamos conventos. Sí. ¿Por qué una ciudad convento sí y una ciudad bodega parece que todavía cuesta un poco? No, yo creo que la sensibilidad patrimonial actual es mucho más elevada que la que había en el siglo XIX respecto a los conventos. No olvidemos que se derribaron estructuras conventuales en toda España, algunas de extraordinario interés, ¿no? Unas desaparecieron directamente por la piqueta y otras se fueron arruinando con el tiempo, ¿no? Esa referencia venía al caso porque en las tres ciudades principales del Marco y especialmente en Jerez, un número importante de conventos, tras la desamortización de los años 30, fueron adquiridos por bodegueros y reutilizados como bodegas, ¿no? Hay un plano muy bonito del convento de la Victoria, lo que actualmente es un edificio docente allí en Jerez, al lado de la iglesia de la Victoria. Hay un plano muy bonito que es el plano del convento, con todas las dependencias conventuales, refectorios, salas de profundidad, transformadas en bodegas, ¿no?
Y pasó con el convento de Santo Domingo y pasó incluso con el convento de la Veracruz, aunque posteriormente se demolió para construir el Teatro Villa Marta, ¿no? Ahí también publicaste un artículo en el libro El Río Guadalquivir con el título Arquitectura de las bodegas de Sanlúcar. Sí. ¿Qué destacas de la bodega sanluqueña, de su valor arquitectónico de la bodega sanluqueña, que en principio parece muy igualitaria a la de Jerez, pero también había otro tipo de bodega más peculiar, más pequeñita, más enclavado quizás en el casco urbano? Bien, cuando recorrí el conjunto bodeguero sanluqueño, hubo algunas cosas que me llamaron la atención. Había algunas bodegas que no era a lo que yo estaba acostumbrado en Jerez. Otras muchas son muy semejantes, prácticamente idénticas, ¿no? Me llamó la atención una estructura bodeguera que en Jerez existen algunas, pero no es habitual, que son bodegas como la bodega El Toro de Barbadillo, que son bodegas en torno a un patio central, ¿no? Bodegas cuadradas con un patio central, que hay varios ejemplos, que en Jerez hay uno o dos. Me sorprendió, ya más avanzado el tiempo, cómo en Sanlúcar se había investigado o se había innovado en la construcción de bodegas, eliminando pilares interiores mediante cerchas, que en Jerez no eran frecuentes, e incluso una bodega que es absolutamente única aquí en Sanlúcar, que es la bodega La Colgada, en la que la bodega entera está resuelta con una inmensa cercha de madera, una estructura espectacular, ¿no? Una de las dos bodegas de Hidalgo también tiene una estructura central que convierte las naves centrales en mucho más amplias. Son algo que en Sanlúcar se encuentra con más asiduamente que en Jerez, que creo que hay que recordar que hay un par de ellas nada más. Y un tipo de bodega que en Jerez no conozco yo ninguna, que creo recordar, que me decían que aquí las llamaban bodegas neoclásicas, que son las bodegas que renuncian a la cubierta a dos aguas, que tiene el complejo Barbadillo, tiene una muy interesante, que la cubierta es casi plana, ¿no? En Jerez no conozco yo ninguna de ese tipo. Yo no sé, yo quizás no tenga nada que ver con la estructura arquitectónica o la construcción de las bodegas en Jerez, en el puerto, en Sanlúcar, pero sí es verdad que hay un tema interesante, que es el tema de la exportación en su momento de vinos, ¿no? Digamos que estas tres ciudades exportaban vinos a finales del 17, del 18, comienzos del 19, pero en este caso Sanlúcar pasa al margen de almacenista de vinos de dos grandes ciudades como Jerez y el Puerto, que son los grandes núcleos exportadores. No sé si eso tiene realmente algo que ver, quizás Maldonado nos lo podría explicar seguramente, tuviese algo que ver con que Sanlúcar cambiase la fisonomía a la hora de la construcción de la bodega. Eso Maldonado lo explicará seguramente mucho mejor que yo. Es una reflexión al aire. Sí, pero evidentemente, como historiador de la arquitectura bodeguera, todo lo que se produce en relación a lo arquitectónico es consecuencia de la situación económica, cultural, social de la ciudad, ¿no? Entonces, evidentemente, una cosa y otra van siempre de la mano. Bueno, tenemos aquí en la mesa tu último trabajo, ha salido hace escaso... En abril, ¿no? Este último libro tuyo, que se llama La escala urbana en Jerez, los complejos bodegueros jerezanos en el siglo XIX, un libro muy interesante. Yo te preguntaría cómo ha sido el trabajo archivístico, el trabajo documental y, en este caso, tu profesión también como arquitecto a la hora de elaborar este trabajo. Bueno, cada vez cuando se aborda historiografía de la arquitectura de la ciudad, hay varias fuentes que son fundamentales. En concreto, en el caso de la bodega de Jerez, el archivo municipal, ¿no? Todo el trabajo archivístico, que en el caso de nuestra bodega pues son los archivos municipales. En el libro hay muchas horas de archivo detrás, ¿no? Evidentemente todas las fuentes bibliográficas, es decir, el reconocimiento de todos los trabajos que se han hecho previamente, que muchos de ellos son muy buenos, ¿no? Y la tercera pata, lógicamente, el trabajo de campo, la visita a cada uno de estos complejos bodegueros, cada una de estas arquitecturas y el reconocimiento de la arquitectura in situ. Y dentro de ese trabajo de campo, ¿qué espacios destacas a tu gusto más interesantes que podemos encontrar, por ejemplo, en Jerez? ¿Espacios urbanos? Espacios o espacios bodegueros o espacios arquitectónicos o casas en que tú digas, bueno, esto es único, ¿no?, en su especie. Bueno, como manzana bodeguera, yo le tengo un especial aprecio a la de la portada del libro,
que es lo que yo denomino la manzana Misa, actualmente ocupada por Lustau y Harvey, pero que en un momento dado fue prácticamente toda la manzana estuvo ocupada por lo que fue una de las grandes empresas del Jerez, completamente después desaparecida de nuestra memoria, que es la del Marqués de Misa. Entonces, esa es una manzana a la que yo le tengo una especial aprecio, ¿no? Desde el punto de vista de los espacios de los complejos bodegueros, yo creo que el Almiscate es un espacio esencial para entender el complejo bodeguero jerezano, ¿no? La propia palabra es preciosa, ¿no? Una palabra que no está en el diccionario de Real Academia, que define unos espacios que tienen aspecto de ser calle, pero no lo son, que son espacios al aire libre, pero al mismo tiempo forman parte de los sistemas de funcionamiento del complejo bodeguero, y que yo defino en algún momento en el libro que son como el sistema capilar del complejo bodeguero. Los complejos bodegueros tienen espacios más amplios, tienen jardines, tienen patios, pero al final hasta el último rincón del complejo bodeguero lo que llega son esos capilares, son los almiscates que separan cada uno de los complejos y que permitieron, todos esos almiscates permitieron que grandes manzanas como la de Misa pudieran funcionar en su totalidad como una única empresa o fraccionarla en sucesivos trozos, y cada uno de esos trozos, gracias a ese sistema de irrigación, seguir funcionando como una empresa autónoma, ¿no? Es muy interesante. Y además, por ejemplo, cuando nos vamos a la zona de Madre de Dios en Jerez, las antiguas bodegas de Arranz, que después pasaron a manos de Fuentes Parrillas y después de Diez Méritos, ahí vemos exactamente esos almiscates, esa calle, ¿no?, que separa un complejo bodeguero de otro, ¿verdad? Y creo que es una parte que todavía se conserva y que explica perfectamente lo que estás comentando. Sí, en concreto se llamaba el señor José Severino Arranz, sí. José Severino Arranz, que es otra de esas empresas completamente desaparecidas, no tenemos apenas referencias de ella, que se construyen, como casi todos los grandes complejos, en distintas fases. Además unas bodegas enormes. Unas bodegas espectaculares, y el mayor edificio residencial administrativo del Jerez lo construye este señor y después desaparecen, ¿no? Se construyen en distintas fases, pero como la construcción implicaba la aparición de un almiscate entre cada una de las bodegas, al final todo el complejo terminaba estructurado en torno a ese sistema de almiscate, ¿no? Es verdad, ya. Porque esas bodegas en concreto no tienen un gran patio, no tienen jardín, tienen ese sistema capilar, ¿no? Sí, es muy interesante. Y lo que decía es verdad, el señor Severino Arranz ha desaparecido, pero cuando estudiamos un poquito, sobre todo a mitad del siglo XIX, su estructura industrial, no solamente era el vino, es que tenía empresas de ropas, tenía empresas de carbón, tenía minería, era banquero, o sea que estamos hablando de un capitalista, digamos, digno de estudio de esa mitad jerezana del siglo XIX. Sin duda. En la historia del Jerez hemos ido, en las últimas décadas, hemos aprendido muchísimo, porque prácticamente no había hecho nada. Uno de los aspectos que todavía nos tienen que dar muchísima información y muchísimas satisfacciones es conocer a muchos de estos personajes, ¿no? Hace falta más gente que se dedique a la historia económica del Jerez, gente que tenga esa cualificación, cada uno en nuestra disciplina, ¿no? Esa cualificación, porque ahí mencionaba Misa, ¿no? Está por hacer al menos un mínimo resumen de la historia de una empresa que fue, en el momento álgido de la exportación del Jerez, la segunda empresa exportadora, lo que la ponía en una de las principales empresas exportadoras a nivel nacional, ¿no? Claro. Y no tenemos ni un pequeño artículo sobre esa empresa, ¿no? Sí, pero y bueno, hablamos de Misa, hablamos de Arranz, pero si nos vamos, por ejemplo, a Auri y Sobrinos, otro magnífico empresario que lucha contra la desaparición de ese gremio de la vinatería, ¿no? Y esas praxis poco ancladas en una forma feudal a la hora de vender vino, pero también otras como Paul, o como Damián de Goñi, o Pedro Beigbeder y otras, Moreno de Mora, que eran grandes capitalistas con grandes complejos bodegueros que realmente son los artífices de la transformación del Jerez del 19. Son industriales que forman parte de la historia empresarial de España. Y eso claro. O sea, no es una cuestión de chauvinismo, ¿no? No me acuerdo quién, no me acuerdo en concreto, no quiero decir el nombre para no confundirme, un profesor de Historia Económica española dice que Auri libró en Jerez la primera batalla del capitalismo contra el antiguo régimen. Sí, estamos hablando de un personaje de la historia empresarial española, yo creo, ¿no? Además, Maldonado yo creo que lo define muy bien, ¿no? Ese paso de
de esas antiguas praxis, ¿no?, anclada en el feudalismo, con normas, con gremios, y esa burguesía liberal del momento, claro, la encarna en este caso el señor Aurea. Sí, sí, sin duda. Y además foco y semilla, ¿no?, de la bodega de Pedro Domé, para decirlo de alguna manera. Bueno, Madre de Dios, hemos hablado de Madre de Dios. A mí particularmente me gusta mucho Madre de Dios. Yo creo que tú en Madre de Dios vas con una calesa, vestido de época, y te haces una foto y estás metido en una burbuja del siglo XIX. Es un complejo espectacular que, aunque está muy deteriorado, sigue siendo una parte fundamental para entender la historia de la arquitectura jerezana del XIX actualmente en Jerez. Entiendo que por Madre de Dios llamas a lo que es Mundo Nuevo, al barrio de Mundo Nuevo. Bueno, entiendo Madre de Dios, ese complejo de calles netamente bodegueras. Sí, además quizás no, es el único sector urbano que de verdad crece en el siglo XIX, impulsado por la construcción bodeguera. Tú también hablabas del ejido en su momento. El ejido sería el espacio previo a Mundo Nuevo. El ejido sería toda la explanada frente a la estación de trenes, ¿no? Que es el ejido, del que no queda absolutamente ninguna memoria en la ciudad. Fue la primera estación ferroviaria de Andalucía. Cuando hablamos antes de la necesidad de conservar las bodegas por la imperiosa necesidad de conservar la identidad urbana, siempre se me viene a la cabeza la memoria del ejido. Mi generación desconocía por completo que lo que hoy llamamos la Plaza de Madre de Dios, que es un conjunto urbano absolutamente contemporáneo, donde estaba la estación de autobuses, etcétera, etcétera. Eso fue la primera estación ferroviaria de Andalucía, que se desmontó entre los años 60 y principios de los 70. Que no quede nada de la memoria de lo que significó desde el punto de vista empresarial, industrial, para la ciudad y para Andalucía, todo aquel complejo ferroviario. Para mí es una tristeza, ¿no? Sí, pero todavía quedan por allí bodegas. Bodegas sí quedan. Porque creo que, si no me equivoco, William Humber está por la zona, ¿no? O las antiguas bodegas de Gutiérrez Hermano también estaban por la zona. Bodegas sí quedan, no quedan todas las que llegaron a construirse, pero singularmente esas bodegas estaban antes que la estación. Existían ya todo ese perímetro de bodega en torno al espacio del ejido, y entre las bodegas se metió el ferrocarril. Y no sé si decir parando la construcción o la arquitectura bodeguera, pero sí es verdad que ese patrimonio industrial que difiere mucho la Baja Andalucía del norte, ¿no?, donde se encontraban grandes fábricas con grandes chimeneas, aquí encontrábamos todavía algunos edificios industriales que nos acercan a esa zona industrializada de la zona del Mediterráneo, de Málaga, de Barcelona, hasta llegar a Bilbao y aquellas zonas que todavía ha podido quedar algo, esas grandes chimeneas de fábricas de hilados, de fábricas de algodón, de fábricas de electricidad, ¿no?, de incluso fábricas de licores y aguardientes, que en Sanlúcar y en Jerez todavía hay algunas chimeneas de este aspecto. Ese patrimonio industrial fuera allá del mundo de la bodega también es un valor añadido y que también se ha perdido en gran parte, ¿no? El patrimonio industrial es una de las últimas categorías de patrimonio que se han incorporado a la definición de los objetos patrimoniales, ¿no? Y un patrimonio que ha costado mucho trabajo hacer entender su valía, su valor, claro. Porque es una arquitectura normalmente poco reconocida, porque no tiene valores arquitectónicos tradicionales, una arquitectura que en ocasiones podemos decir que hasta es fea, ¿no? Mi compañero y uno de los grandes especialistas de patrimonio industrial en España, Julián Sobrino, siempre cuenta una anécdota, que un trabajador de una fábrica que decía: la fábrica era fea, la hija puta, pero era mi fábrica. Claro. Entonces, esa idea de que el patrimonio industrial, por la carencia de esos valores arquitectónicos, no es patrimonio, nos impide reconocer que, sin embargo, soporta una serie de valores patrimoniales en muchas ocasiones más importantes, como es la memoria del trabajo. La memoria del trabajo, que implica la memoria de las personas, que evidentemente está por encima del valor de la arquitectura, ¿no? Claro, yo por ejemplo, cuando paseo por Sanlúcar, en la calle Banda Playa, por ejemplo, donde está el edificio de la Luz, ¿no?, que tiene esa construcción singular que nos recuerda a esa construcción industrial, ¿no?, de periferia, ¿no?, con las chimeneas, a mí particularmente me parecen encantadoras, ¿no? O incluso las antiguas bodegas de López, bodegas y destilerías de López y Rey, que tenía esa misma forma industrial que me recuerda a otras zonas industriales del Mediterráneo o del norte de España, y que también se perdieron con el tiempo.
Aquí no la tuvimos, pero que eran elementos que podían haber sido integrados perfectamente en nuestra sociedad moderna. Claro, sin duda. Bueno, y cambiando un poquito de tema, José Manuel, y ya para llegar a estos últimos momentos del programa, también hay un artículo publicado muy interesante, que es la defensa histórica de la Bahía de Cádiz. También has tocado esas defensas históricas, esas defensas que tocas en ese estudio, cómo se desarrollaron y qué queda exactamente de ellos. Eso, una vez me decían, ¿solo hablas de bodega? Y no, también hablo, claro, también hablo de otra cosa. Lo que pasa que es verdad que a mí cosa. es que me gusta mucho estos temas, porque hemos tocado mucho el tema de la bodega. Eso tuve la suerte en el año 2010, el Colegio de Arquitectos, junto con el Consorcio para la celebración del Bicentenario de las Cortes de Cádiz, sacaron un concurso para la elaboración de la guía del sistema defensivo de la Bahía de Cádiz. Nosotros, junto a una compañera, Pilar Ortega Feliu, los dos concursamos, conseguimos, ganamos la convocatoria, y después de unos pocos de meses de trabajo salió a la calle la guía del sistema defensivo de la Bahía de Cádiz. Ese artículo es una especie de síntesis de la guía. El sistema defensivo de la Bahía de Cádiz se origina prácticamente a lo largo de toda la edad moderna, de finales del 15, 16, 17, y nosotros, la cuestión que quisimos poner en la guía en todo momento como prioritaria es entender que más allá de los elementos que quedan sueltos, como el castillo de Santa Catalina en el puerto de Santa María, como el baluarte de la Candelaria en Cádiz, todos esos elementos constituían un sistema territorial que nos permite entender y configurar el territorio de la Bahía de Cádiz como una unidad defensiva, que es lo que realmente era. Y que al mismo tiempo, y volvemos a lo mismo, todo eso forma parte de la construcción identitaria del territorio de Bahía de Cádiz, siempre sometido a las tensiones entre distintas ciudades y demás, ¿no? José Manuel, ¿en qué estás trabajando o qué proyectos tienes en mente llevar a cabo? Pues siempre uno está, como todos estos trabajos forman parte también de mi actividad laboral, la investigación forma parte de mi actividad como docente universitario. Siempre estamos un poco al albur de distintos temas que surgen y que nos llevan por un camino o por otro. En concreto, ahora mismo estoy trabajando un artículo sobre el momento de transformación de la ciudad de Jerez a caballo entre el 18 y el 19, en el que la arquitectura industrial aceitera tiene todavía un peso dentro de la ciudad y va poco a poco siendo sustituida por la arquitectura bodeguera, que es lo que va a predominar en la ciudad en las siguientes décadas, ¿no? Claro. Pues José Manuel, ha sido un verdadero placer hablar nuevamente de tus trabajos y de tu día a día en este mundo tan nuestro, ¿no?, que nos gusta y que es interesante conocer. Pues muchísimas gracias a ti, encantado. Pues amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas sobre nuestra mesa, sobre historia, patrimonio, literatura y demás. Le dejamos ahora con el rincón literario de don Eduardo Domínguez Lobato. Que tengan muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Artículo de Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, escrito en ABC de Sevilla, el 3 de octubre de 1982. Se titula Joaquín Turina en Sanlúcar. Llega Turina a Sanlúcar al comienzo de la década de los años 20 como huésped de su amigo entrañable, don José Colón Mateo, melómano de excepción y a la vez barítono espléndido. Nadie sabe qué pájaros ocultos cantaban aquel atardecer del verano sanluqueño, ensoñado por violines secretos, flautas escondidas y pianos lánguidos errantes por las penumbras. Pero desde el primer instante, don Joaquín y Obdulia, su mujer, quedan seducidos, definitivamente cautivados por la ancha hospitalidad,
olorosa a vinos añejos. La casa de don José es amplia y luminosa, casi palacete andaluz. ¡Ay, otro cielo que perdimos! En pleno corazón del barrio bajo, calle de Regina, entre Monjil y Galante, el patio fresco y entoldado, encendido por 100 macetas y macetones donde pitirrosas, helechos, aspidistras y geranios casi ocultan las solemnes columnas de mármol virginal. Allí mismo, la bodeguita familiar vuelca sutiles fragancias por ventanas con celosías. Arriba, en los alambres, las golondrinas chismorrean sus conciertos de los atardeceres vestidas de frac. Fue como una fascinación súbita, irreprimible, de piel a piel. Desde el primer momento, Turina entra en el pueblo y el pueblo entra en Turina. Es algo así como una simbiosis toda magnificada, establecida en gracia a resortes tan sensitivos y vibrátiles que las antenas de una mariposa. Para el maestro, este patio, este paisaje, este mar, esta gente, viven como sumergidos en el más fantástico pentagrama, pentagrama salado y blanco y azul y verde y agridulce y grave y alegre y universal. Un pentagrama prodigiosamente virgen que aguarda desde siempre su propia sinfonía. Tenía que ser Joaquín Turina. Tenía que ser él, el único, el primero capaz de cantar y transfigurar el alma de esta gente, las esencias musicales de esta tierra, porque sobre todo Turina atesora el rarísimo don de saber escuchar. Detecta y ausculta por los poros. Ello presupone modestia, sencillez augusta, mansedumbre de corazón. He ahí al genio absorto en las variantes sinfónicas del mar, en la música casi vegetal suspendida en los chorros de los manantiales, y atento al silencio de las piedras antiguas, y embelesado en la mujer sublimizada, hechicera y coqueta, casi levitante entre dos luces, o mejor, con luces y con sombras. Ahí están, el poema de una sanluqueña y la señorita María, donde se adivina la levedad, la picardía, el estado de gracia de la mujer entrevistada. Después, la playa, el encantamiento de las callejas empedradas, la nobleza monumental de un pueblo viejísimo. Cada rincón tiene su verso, cada luz tiene su música exacta, irrenunciable. Rincones de Sanlúcar, las piletas, bajo de guía, subida al castillo. Y cada música también tiene su luz y su sabor, a manzanilla, o a pan calentito, o a pescado del día. Además, huele a algas, o a cortijo, o a musgo olvidado, o a viña, o a marisma. Turina vive y sueña en abriedad, arrebatado por los duendes y los ángeles, sueña. Vive en 3 dimensiones, sonoridad, hondura y transparencia, y en estado de autenticidad absoluta. De ahí la inamovible proporción matemática. Joaquín Turina es a la música lo que Antonio Machado a la poesía. Un día sube la cuesta de Belén y entra en la Merced. Allí está el crucificado. Dicen que de Montañés o de Juan de Mena. Es lo mismo. Lo esencial es el impacto, el estremecimiento del artista y del hombre. Turina vuelve sobrecogido, encerrado en sí mismo, con heridas en las manos y acaso alguna punzada en el costado. Milagrosamente ingrávido y sin embargo inexplicablemente exhausto. Así nacen las coplas al Cristo de la Vera Cruz. Ya está. La música como escala entre la tierra y el infinito. Por esa escala bajarán al coro de la Merced arcángeles asombrados,
Por esa misma escala, Turina sube a los cielos, aunque el maestro domina porque sí, el arte innato de navegar por este mundo. Le sobran llaneza, cordialidad, humanismo radiante para ganarse a quien se ponga por delante. Cabalga a maravilla entre la introversión respetada y la ocurrencia chispeante. Tiene postura y compostura, dignidad sin altisonancias. Lo pueden testimoniar muchos veranos de Sanlúcar. Venía seguro, porque esta fue, más que su segunda tierra, su primera novia. La última vez que vino al término de la guerra española. Trae a cuestas el desmoronamiento total de su corta hacienda. Y es aquí donde en el correr de unos meses su vida se encarrila por rumbos nuevos, acaso con un punto de mansa, resignada amargura. Ni él mismo sabía dónde ni por qué, como tampoco supo entonces que ya había subido a los cielos. De Eduardo Domínguez Lobato, mi padre, ABC de Sevilla, octubre 1982. Joaquín Turina, en Sanlúcar.